Buenas noches para todos. Bueno, es un gusto estar aquí nuevamente para seguir con este estudio que estamos haciendo de la educación, este estudio que es como el fundamento de lo que es extender el reino de Dios en esta tierra y no con cualquiera, sino a través de nuestras generaciones, a través de nuestros hijos. Hoy viene un tema muy bonito, es un tema que tiene, o más bien, es un componente que tiene cuatro temas, subtemas, y son la paz, el agradecimiento, la alegría y la satisfacción como componentes esenciales para la educación de nuestros hijos. Vamos a arrancar entonces con la paz, y antes de arrancar quería aclarar mucho que el objetivo de este estudio y como quiero que lo veamos es que aquí estamos todos aprendiendo lo mismo, donde yo me incluyo en ello. O sea, yo no soy un maestro, yo no me considero aquí pues el que más sé, ni pretendo tener ese título, ni mucho menos, sino lo que yo he querido hacer desde el principio y quiero hoy aclararlo, Dios pone en mi corazón, es compartir el estudio que yo estoy haciendo. Y pues qué más bonito que poderlo hacer con ustedes, donde si esto para mí es bueno, yo siento que me eleva, yo siento que me hace crecer en el espíritu, yo siento que me hace ser mejor persona, yo siento que me hace tener una mejor relación con mi esposa, con mi hijo, en mi empresa, con mis empleados, unos mejores resultados en las diferentes áreas de mi vida, en mi salud, en mi relación con Dios, en las finanzas, pues he querido que este mismo estudio, hacerlo contigo para que también tengas esos beneficios que Dios está dando. Ya después de esta claridad, pues vamos a entrar en materia, y para entrar en materia arrancaremos con el primer tema, que es la paz. La paz es un componente muy importante para la educación de nuestros hijos, y básicamente hay una paz particular y concreta, y es la paz conyugal o el Shalom Bait. La paz conyugal es de lo más importante, es tan poderosa que cuando yo estoy teniendo paz en mi relación con mi esposa, estoy generando un ejemplo supremamente trascendental para la educación de un hijo. Los niños ven que sus padres se quieren y son buenos compañeros, y los niños ven que sus padres se alegran por la vida que viven, por cumplir la palabra, por estudiarla, por sacar tiempo para este estudio. Ven que todo eso pasa en sus papás, que aprenden a vivir con alegría, que aprecian la vida. Esos padres que pueden dar el ejemplo de una paz en el hogar, logran que sus hijos crezcan sanos emocionalmente. Y este componente emocional es clave y vital para la educación de los hijos, porque cuando nosotros queremos enseñar otros conceptos, pues si no hay paz, difícilmente voy a poder transmitir esos conceptos. Donde reina la paz, los niños crecen con ese deseo de vivir. Y lo más interesante es que como ellos viven en un hogar de paz, van a tener las fuerzas para conseguir éxito en este mundo. Es decir, que la paz se vuelve un componente supremamente importante para la crianza. ¿Cómo estás manejando la paz en tu hogar? ¿Cómo te estás esforzando por lograr una paz con tu cónyuge? ¿Cómo estás tú viendo esto como un componente vital para la crianza de nuestros hijos? Donde reina la paz, los niños no tienes que cuidarlos ni siquiera de las malas influencias ni de las malas amistades, porque ellos ven esto como algo que deben replicar, que deben seguir. El alma misma anhela la paz, y al sentirla en un hogar, este niño va a poder diferenciar bien entre una mala influencia y lo que es ese ejemplo que tú le estás dando. Por tal, él va a decidir seguir por el ejemplo, y es lo que va a buscar afuera en la calle. ¿Qué pasa al contrario? Al contrario pasa que la falta de paz, perdón, la falta de paz provoca problemas emocionales en los niños. La falta de paz hace que los niños
crezcan con traumas y cicatrices en su alma, en su corazón. Y no solamente en el ámbito espiritual y emocional genera problemas la falta de paz. La falta de paz genera enfermedad. Es decir, que vemos muchas veces que los niños se enferman, no les descubrimos por qué, el asma, muchos resfriados, bueno, todo esto tiene una causa y es la falta de paz. Muchos no logran casarse inclusive o fracasan porque vieron que sus padres vivían en una ausencia de paz totalmente. O sea que ese no poder encontrar una esposa, ese no poder encontrar una pareja, justamente se debe a que no hubo paz en la casa de sus padres. Adicionalmente, pues tenemos que cuando yo estoy viviendo una falta de paz en mi hogar, es muy posible que esté replicando lo que mis padres hacían. Es muy posible que yo cuando niño veía eso en mi casa. Entonces, aquí empezamos a identificar cosas importantes, porque empiezo a detenerme en mí como papá y a darme cuenta si tengo ese faltante. Si por ese suceso en mis padres yo tengo cicatrices que debo sanar, si por ese suceso en mis padres de pronto yo empecé a coger unos malos caminos. Y entonces ahí tengo una gran oportunidad para rectificar el alma, para identificarlo, para perdonar y para alegrarme de que a partir de esta rectificación y este cambio propio voy a poder empezar a buscar la paz en mi hogar. Cuando estoy buscando la paz en mi hogar, estoy trasladándole a esos hijos, como lo veíamos en la clase anterior, algo que ya tengo, ¿sí? Porque si yo no lo tengo, va a ser imposible darlo a estos niños. Y es muy importante ser conscientes que una de las cosas que estamos cuidando en ese niño que tenemos a nuestro cargo, en ese hijo que Dios nos trajo, es su alma. Nosotros debemos cuidar el alma del niño. ¿Por qué? Porque los niños están completamente indefensos. O sea, cuando ellos llegan a este mundo, ellos llegan, es casi que dicen que nosotros somos los seres vivos más indefensos sobre la faz de la tierra que llegan al mundo. A diferencia, si ustedes ven en las otras, por ejemplo, en el reino animal, cualquier otro animal, nacen con ya unas capacidades para poderse sostener, inclusive hasta pueden caminar o diferentes cosas. Pero los niños, los seres humanos cuando nacen, totalmente indefensos. Si un niño nace y lo dejas ahí, se muere. Él depende completamente del cuidado de su padre y de su madre. Es decir, que esos niños llegan completamente indefensos a este mundo que es complicado y si adicionalmente ellos perciben que la relación entre sus padres es complicada y eso es lo que ven todo el tiempo, pues es algo muy crítico. ¿Y crítico por qué? Pues porque el niño está empezando a absorber una realidad en este mundo. Y además para el niño todo es verdadero. Todo lo que ve el niño es verdad. Entonces, cuando él ve que sus padres pelean, cuando él ve que no hay paz en su casa, cuando él ve que hay agresión física, agresión verbal entre sus padres, pues lo que va a hacer es temblar de miedo y va a empezar a generárseles unas heridas impresionantes. Es más, ellos se imaginan cosas y piensan cosas malas de lo que va a suceder. Entonces, buscar la paz en el hogar es uno de los fundamentos claves para la educación de mi hijo. No solamente es educarlos y darles consejo y darles ejemplo en muchas otras áreas. A veces nos olvidamos de este componente y es un componente vital para la educación de mi hijo. Buscar la paz en el hogar es llegar a la fe verdadera, es llegar a la emuná. Todo lo que se invierte en buscar o en lograr ese shalom bait o esa paz conyugal es una inversión en la educación de los hijos. Y la principal razón por qué el alma vino a este mundo es que es superar las pruebas a las cuales se ve expuesta cuando se relaciona con su prójimo. Es decir, que si yo no le estoy proveyendo un ambiente de paz a mis hijos, lo estoy
quitando equipamiento para que él pueda superar esas pruebas. Cuando yo me esfuerzo en proveerle a mis hijos un ambiente de paz, un ambiente de no pelea, no golpes, pues yo le estoy dando un equipamiento a mi hijo para que él afronte las pruebas, para que el alma crezca, ¿sí? Y esa alma crece en la relación con el prójimo, ¿sí? Entonces es muy importante porque si nosotros entendemos este concepto, vamos a ver lo importante que es transmitir la paz, ¿sí? Cuando yo estoy educando a un hijo, lo estoy educando para que cuando sea su momento, él salga y vuele, y como hacen las águilas o como hacen los animales. Tiene que salir y liberarse e independizarse de sus padres y empezar a tener unas pruebas que le va a presentar la vida. Una prueba que Dios ya tiene preparada para esa alma, para que su alma crezca, para que su alma lo conozca. Y entonces nosotros, en cómo Él se desenvuelva en esas pruebas, pues es clave de la educación que nosotros le dimos. Y parte fundamental, la paz conyugal, la paz en el hogar. Es decir que mírate a ti mismo. ¿Cómo tú pasas las pruebas? ¿Una prueba financiera? ¿O cómo pasas una prueba en una situación de conflicto en tu empresa o con un compañero o con un vecino? ¿Cómo es esa forma de tú pasar la prueba? Porque lo más posible es que si te estás enojando, no estás pasando la prueba. Mas si estás estando tranquilo, estás pasando la prueba. Quiere decir que eso es lo que deseamos de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que lograr y prepararlos a ellos para que esos preceptos o esos mandamientos entre una persona y otra persona o entre una persona y su prójimo se puedan cumplir. Los, los mandamientos, los preceptos entre una persona y Dios y el Creador, esos inclusive los podríamos cumplir en el cielo. Pero bajamos a este mundo justamente porque los preceptos o los mandamientos entre una persona o entre ti y tu prójimo solamente los podemos cumplir en este mundo. Es la única forma. Entonces, esos preceptos en la relación con el prójimo, como solo se pueden cumplir en este mundo, debo empezarlos a fortalecer desde la paz en la casa, ¿sí? La paz en la casa es un lugar donde el niño debe estar, ¿sí? Cuando no hay paz en la casa, es más, es tan natural que ahí el niño no desea estar. Si no hay paz en tu casa, el niño no va a querer estar en esa casa. El niño debe sentir que su casa es una fortaleza, o sea, que es un lugar donde él llega y está seguro, se siente protegido, se siente tranquilo, puede descansar. Eso es lo que debe sentir un niño en su casa. Pero ¿qué pasa si el niño no recibe lo fundamental que es la paz, la tranquilidad, la calidez, el amor, la atención, la comprensión? Pues no va a haber dinero. No va a haber dinero, puedes tener mucho dinero, pero no va a haber dinero que llegue a comprarle todo eso. Ni siquiera el juguete más sofisticado podría brindarle eso que es lo que él busca en su hogar, que es paz, tranquilidad, calidez, amor, atención y demás componentes. Había una niña que, de una pareja, una niña como de unos 8 años, que se desmayaba, tenía de repente unos desmayos, se convulsionaba, y los papás pues se preocupaban mucho por ella, la llevaban a un médico, la llevaban a otro médico, y estaban haciéndole exámenes por aquí, exámenes por allá, y estos papás eran supremamente preocupados porque ninguno de los diagnósticos les decía cuál era el problema de su niña. Ellos escuchaban la recomendación del uno, escuchaban la recomendación del otro, un amigo les decía llévelos al médico fulano de tal, el otro no, llévelos al otro, y pues ellos tenían cada vez más ese problema con su hija. Ella se desmayaba y convulsionaba, se daba unos golpes tenaces porque de un momento a otro se desmayaba en el baño y se rompía la cabeza, y pues imagínense lo que es para un padre ver a su hija en esas circunstancias. Era muy triste y estos papás estaban desesperados porque adicional de que sucedía eso, pues nadie podía decirles cuál era la causa del problema. Pues resulta que de tanto buscar y de tanto buscar,
ellos llegaron a donde un gran sabio y pues le contaron toda la historia y le dijeron todos los momentos en los cuales la niña se desmayaba y pues ellos los llevaban a muchos lugares y no tenían una causa identificada de sus desmayos. Y pues este gran sabio lo único que les dijo, mire, hagan una cosa, dejen de pelear entre esposos y van a ver cómo su hija se mejora. Y ellos se miraron y dijeron, bueno, ¿y tú cómo sabes que nosotros peleamos? No, pues yo no sé si ustedes pelearon, pero si pelean, les aseguro que esa es la causa de los desmayos de tu hija. Pues efectivamente, estas personas no tenían paz conyugal. Estas personas peleaban y pues para ellos fue impactante porque empezaron a trabajar en la paz conyugal y empezaron a esforzarse y empezaron a pedirle a Dios ayuda de que no se pelearan, de que pudieran tener paciencia, de no dejarse llevar por fantasías ni dejarse alterar por bobadas, porque además hasta la niña veía que era hasta por bobadas, era por un botón, porque la loza no estaba lavada, y entonces llegaba el otro, que la plancha, que las bobadas. Pues efectivamente, de estos papás esforzarse en preservar la paz conyugal, pues empezaron a ver que la niña dejó de desmayarse. Y empezaron a ver cómo pasó un año y no se desmayó ni una vez. Y definitivamente se convencieron de que el problema era de ellos mismos, de que no era una enfermedad de su hija, sino que era algo que ellos le estaban trasladando a su hija y que se está materializando en una enfermedad. ¿Qué cosas tú hoy tienes que mejorar como padre o como madre? ¿Qué cosas tienes que mejorar como pareja? ¿Qué cosas tienes tú que pedirle al cielo que te revele? Porque tienes en tu mano una oportunidad de dar sanidad a tus hijos. Es posible que hayan enfermedades que tú estés confundido porque no puedes sanar, pero es más, es posible que hayan enfermedades que se estén desarrollando en lo secreto y que más adelante se salen a la luz y ya es muy tarde, como lo hemos escuchado en muchísimas familias. No dejes que llegue ese momento. Es muy fácil. Pídele al cielo que te dé discernimiento y empieza a identificar esas cosas en las que tienes que esforzarte para traer esa paz a tu hogar. Hay que recordar la regla. No hay tribulación sin transgresión. La enfermedad que se presenta en los niños originalmente viene de la falta de amor y de la falta de amor entre los padres y muchas transgresiones que han tenido un padre o el otro o entre ellos mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto constituye los cimientos sobre los cuales los hijos crecen. Las peleas en el hogar y por bobadas frustran aún más a los niños. Y es más chistoso aún cuando los papás pelean por una bobada y después se arreglan a los 2 días, porque duraron 2 días sin hablar, y de una vez se arreglan, y como si no pasara nada. Eso confunde a los niños. Y estamos empezando a decir, pero es que yo sí le explico a este niño, pero es que yo le doy consejos, y a esta niña, pero no me entiende. Pues aquí estamos teniendo revelaciones de las verdaderas causas de esas cosas que tú no estás pudiendo corregir en tus hijos. Son revelaciones impresionantes porque esto personalmente para mí yo no lo había entendido de esa forma. Y yo le doy gracias al cielo por el hijo que ha puesto en mis manos, pero también sé que tengo que esforzarme para que yo pueda identificar qué errores tengo y pueda corregirlos, porque no quiero que se desarrolle algo en él. Yo como papá traigo consecuencias, además de lo que vi en mi hogar. O sea, mis enfermedades también están venidas de esa paz o no que yo tenía en mi hogar con mis papás, ¿sí? Además, eso generó también conceptos errados que me hace generalizar a muchas otras personas, ¿sí? Entonces yo generalizo como que es que las mujeres todas son cantaletosas,
es que los hombres todos son perros. ¿Por qué? Porque yo veía que mis papás siempre sus peleas eran por esos componentes. Entonces yo lo traslado a mí. Y yo empiezo a pelear con mi esposa por lo mismo. Y se lo traslado a mis hijos. Y seguimos trasladando todas esas maldiciones. Nosotros, además, traemos de nuestros padres esas formas de reaccionar, que la ira, que me enojo, o que el orgullo. Bueno, una gran cantidad de formas de reaccionar. Eso es lo que quiero darle a mi hijo, porque eso es lo que recibí de mis padres. Ahora, aquí estamos justamente en este proceso de educación con amor, esforzándonos por descubrir cosas en las cuales yo tengo que trabajar para que yo le pueda dar a mi hijo en realidad cosas buenas, ¿sí? Cosas que verdaderamente tengan valor, no cosas materiales en las que el mundo hoy en día se está esforzando por dar y que los medios de comunicación nos venden. Todos los niños nacen buenos y eso tenemos que tener la conciencia. Todos los niños nacen buenos. Lo único que los puede destruir es la mala relación entre los padres. Imagínense la responsabilidad que tenemos. Es más, nosotros a veces como padres, uno escucha a padres es tan descarado que uno dice, no, es que mi hijo sí, es que el colmo, y es que mi hijo tal cosa, y es que... O sea, ellos nacieron buenos. ¿Qué pasó contigo y con tu responsabilidad? Y no quiero con esto que caigan culpas sobre ti, no, al contrario. Hay una forma de identificar si fue un error, arrepentirme y retomar el camino y empezar a orar por cambiar. Hoy como papás vivimos consecuencias de nuestros padres nosotros, ¿sí? Y nos ha salido caro, ¿sí? Nos ha salido caro en enfermedades, nos ha salido caro en formas de actuar, nos ha salido caro en muchas características que teníamos como arrogancia, orgullo. Pero también hoy se lo estamos entregando eso mismo a nuestros hijos y ahí es donde tenemos que frenar el chorro, ¿sí? Debemos dejar todo a un lado, ¿sí? Todo a un lado, todo, y esforzarnos por invertir en nuestros hijos. ¿Sí? Los hijos son la continuación de los padres. O sea, ellos es lo que queda de nosotros cuando nosotros partimos de este mundo. Entonces debemos dejarlo todo a un lado, porque si se dan cuenta, el esfuerzo en este mundo hoy en día se da en lo material, en el trabajo, se da en conseguir cosas y estamos exponiendo a un lado a los hijos. Por eso el esfuerzo de nosotros es en ellos, enfocados en que ellos va a ser lo único que quede de nosotros. Cada padre debe decidir trabajar para mejorarse a sí mismo y entender que la educación de los hijos es el proyecto fundamental de su vida. ¿Sí? No importa qué es lo que haga la persona, ¿sí? Ni hasta dónde llegue, si no deja en el mundo hijos buenos. O sea, yo puedo ser un gran empresario, yo puedo lograr tener reconocimientos deportivos, yo puedo ser el mejor artista, pero si no he dejado hijos buenos en este mundo, ¿qué he logrado? Nada, ¿qué he logrado? Todo ser humano puede ser un buen padre y tenemos que convencernos de esto. Si no fuera así, pues el Creador no nos hubiera permitido ser un padre. Al permitirnos ser un padre, al permitirnos y al darnos un hijo, pues claramente nosotros tenemos la capacidad de ser un buen padre. No hay otra posibilidad diferente a esto. Entonces, no puedes decirte, no, es que yo sí definitivamente soy un mal padre, no, es que yo no tengo futuro, o juzgues a otros padres. No podemos tampoco juzgarlos. Entrando al otro tema, que es hermoso y que verdaderamente a mí me encanta, es el tema de la alegría. La alegría, el agradecimiento también y la satisfacción. Una pareja un día llegó donde un gran sabio a pedirle un consejo para la educación de su hijo. Y el sabio les dijo, el primer consejo que les voy a dar es que ustedes
sirvan a Dios con alegría. Ese es el principal consejo que nosotros también debemos meternos en el corazón, servirle a Dios con alegría. Una de las bases más importantes en la educación es simplemente estar alegres, sonrientes. Debemos buscar la manera de hacerle llegar al niño el precepto de la alegría. O sea, tenemos que lograr convencerlos a ellos de que estar alegres es muy importante y que agradecer, tenemos que también agradecer por el mérito de poder estar alegre y por el mérito también de poder estar estudiando y poder cumplir con la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos ver cómo ellos, debemos transmitirles a ellos que hay alegría en eso. Hay que enseñarle a sentirse alegre por cada cosa buena que hace. O sea, nosotros cuando hagamos cosas buenas tenemos que sentirnos felices, que Dios nos permitió hacer una cosa buena. No debe ser algo como ahí, no, es que es una cosa buena. No, nosotros tenemos que sentirnos alegres. La alegría es una cualidad que para poseerla es necesario esforzarse y trabajar en ello. Eso no es solamente sonreír, eso no es solamente decir, no, es que yo estoy muy bien, estoy feliz. No, no, no. La alegría requiere esfuerzo, requiere trabajo. Es imposible que una persona esté siempre alegre sin haber trabajado y sin haberse esforzado para lograrlo. Es imposible, ¿sí? La alegría verdadera es la de aquel que está siempre contento con su parte, siempre contento con su parte. No solamente cuando le va bien, ¿no? Porque su parte también es cuando le va mal. Y ahí es donde, si se dan cuenta, tenemos que trabajar muchísimo, porque es muy fácil estar alegre cuando nosotros logramos algo, o es muy fácil estar alegre cuando nos salen las cosas como yo lo había planeado, pero cuando no salen las cosas como queremos, o cuando las cosas no están como yo lo había planeado, en ese momento tengo que esforzarme para estar alegre, porque esa es mi parte. Y cuando digo la alegría verdadera es alegrarme con lo que me toca, pues lo que me toca incluye a todo. Entonces, ahí hay una gran parte del trabajo. La verdadera alegría es estar contento con las pruebas que nos tocan pasar en la vida, ¿sí? Con los altibajos, con las dificultades, con todo lo que sucede día a día. Nosotros planeamos nuestra agenda, pero Dios tiene unos planes para nosotros. Hoy yo tenía una agenda ya establecida, me levanto a tal hora, voy con mi esposa al médico, de aquí salgo para tal lado y estudio, de aquí voy y recibo a tal lado, a tal lado, a tal hora, pin, aquí hago. Pues les cuento que mi agenda cambió. Voy al principio, ya llego con mi esposa, pero luego de ahí vengo a hacer la otra actividad, pero ahí tengo una llamada, esa llamada me hace que cambie los planes, de ahí me desplazo a un lugar donde no tenía previsto, tengo un momento con otras personas, en esas personas luego ya me desplazo a otro lugar, me convocan a una reunión en otro lugar para otra situación, que no pensé estar hablando hoy del tema, se toman decisiones, o sea, wow, qué bendición todo lo que es la mano de Dios, que siempre está en control de todo y que a veces está, o nosotros más bien estamos sincronizados con esa voluntad, pero a veces nosotros no estamos sincronizados con esa voluntad y pasan cosas muy diferentes a las que nosotros planeábamos. Y ahí es donde tenemos que estar alegres. Los niños que crecen en una casa donde ve que sus padres están tristes o deprimidos, el niño piensa que lo que ustedes practican como padres es algo que no es recomendable. O sea, ellos no van a verlos como un ejemplo a seguir. Si en tu casa hay tristeza, hay depresión, hay queja, pues los niños van a decir, wow, yo no quiero de eso. Lo que hacen mis papás no, eso no me interesa. Ahora menos aún cuando tú como seguidor de Dios estás triste. O sea, ahí sí que peor porque cuando tú sigues a Dios y tienes además tristeza y te deprimes en tu casa, pues ahí sí ellos tienen pruebas claras de que no van a querer seguir a Dios. No van a querer algo así como lo que ellos están viviendo. En el mundo exterior,
en el mundo de la mentira, ¿qué es lo que ven todo el tiempo? ¿Qué es lo que nos muestran las propagandas? Pues una apariencia de que las personas están felices con sus carros, con sus celulares nuevos, ¿sí? O sea, acuérdense que el mundo de la mentira muestra felicidad. Entonces sus hijos van a estar comparando entre lo que ven en mi casa y lo que ven en la televisión. No, pues obviamente van a tomar una decisión y es seguir el mundo de la mentira. Y esto es crítico, ¿no? Es bastante crítico porque nosotros mismos somos los encargados de esa desviación de nuestros hijos. Una persona con una fe sólida, ¿sí? Y con una fe sólida en el Creador, no se le ve ni se les, que no se le ve ni se le siente contento, está profanando el nombre del Creador. O sea, imagínense al nivel que podemos llegar. Él está haciendo algo grave. Cuando tú eres creador, con una fe y dices que lees y te paras a orar todos los días y lees la Biblia y vas a la iglesia y te congregas, pero te la pasas triste, ¿sí? No se le ve contento, sino muy pocas veces, pues estás profanando el nombre del Creador. Porque cada persona que te vea, o cada persona que vea a esa persona que actúa de esa forma, pues, ¿qué es lo que va a pensar? Pues que tener fe en el Creador no lleva nada bueno. Entonces, imagínense, si así fuera, o sea, si eso fuera bueno, tener fe en el Creador, ¿cómo lo deberían ver? Pues saltando de la alegría. Entonces, aquí hay otro punto que es muy confrontador. ¿Cómo estoy yo en mi estado de ánimo normalmente? ¿Cuál es mi constancia? O, claro, yo de vez en cuando puedo entristecerme. X, Y cosa, puedo sentir dolor, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo no puedo quedarme en un estado constante, lo que nos debe caracterizar es la alegría, la fe, la emuná, los preceptos son tan importantes que la mente ni siquiera puede llegar a comprenderlos. El tener una fe plena ni siquiera a veces lo podemos comprender, ¿sí? Acuérdense que dichoso es la persona que es capaz de alegrarse ante cualquier circunstancia, en cualquier momento. Entonces, aquí viene una buena práctica para nosotros como padres, y a veces cuando los padres son cantaletosos y empiezan a reprochar, pero mi hijo, pero usted qué esté haciendo, pero por qué hace tal cosa, pero yo le dije, pero es la asertividad, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a hablar de una forma asertiva, en positivo. En la palabra nos lo enseñaba el rey David. Acuérdense en el dichoso es, ¿sí? Eso es no cantaletear, es seguir el ejemplo del rey David que decía siempre, dichoso es. Eso es ser asertivo en el lenguaje. Acuérdense de los salmos. Acuérdense del salmo con lo que empiezan los salmos, el salmo 1 que dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo del malvado. A veces que le está arrancando con la asertividad, dichoso o feliz el hombre que no sigue el consejo del malvado, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores. Fíjense que no lo está haciendo al revés. No, el colmo que se una y se meta con esa gente es que usted sí le va a ir, espero mal. Tenemos que seguir el ejemplo de David. En otros salmos ustedes pueden verlo, por ejemplo en el 119 dice, dichosos los de conducta intachable, los que siguen la palabra de Yahvé. Dichosos los que observan sus decretos, los que lo buscan de todo corazón. Fíjense cómo aquí nos están dando una recomendación importante para que al momento de nosotros buscar hacer una corrección en nuestros hijos, nos esforcemos en lograr tener un lenguaje asertivo, un lenguaje que genere un movimiento desde la alegría. El cumplimiento de los preceptos de la palabra con alegría provoca la elevación del hombre. O sea, cuando nosotros empezamos a seguir a Dios, dice no mentir, es no mentir porque es que no puedo decir mentiras y hombre. No, cuando yo entiendo que esto de no mentir y no miento y me alegro porque no mentí,
Eso hace que yo me eleve y me elevo hacia alturas espirituales más altas a tal punto que puedo inclusive llegar a percibir la luz infinita de la divinidad. O sea, el tema de la alegría y de cumplir con la palabra y con lo que me manda Dios es algo que me puede transportar a percibir cosas que difícilmente podemos percibir los seres humanos. Este tema de la alegría es un tema muy relevante y si nuestros hijos ven eso en nosotros, créanme que es lo que ellos van a querer. Este es el trabajo del hombre en este mundo, servir a Dios con alegría, ¿sí? ¿Para qué? Para que la divinidad de Él ilumine el mundo, porque todos los que nos van a ver y nos van a ver alegres sirviéndole a Dios, pues van a querer reconocer que eso lo quieren también ellos, ¿sí? Ellos van a reconocer ahí claramente a Dios, ellos van a decir, Dios es bueno, Dios da alegría, yo quiero de eso. Entonces es muy importante el tema de la alegría. La luz de Dios se revela solamente cuando se le sirve con alegría. Si yo no le sirvo con alegría, pues no va a poder revelar la luz de Dios, ¿sí? Ahora, un niño educado dice gracias. Lo primero que se le debe enseñar a un niño es a decir gracias. Acá le estamos enseñando no solamente a decir gracias porque es un tema de protocolo y un tema de respeto y un tema de que siempre debes decir dos palabras claves, por favor y gracias, y los ponemos y los robotizamos como si eso fuera un tema de etiqueta. No, el tema de decir gracias es un poco más allá, porque cuando les enseñamos a decir gracias, realmente tenemos que hacerlo desde la perspectiva de que le estamos enseñando de que todo le pertenece al Creador. Todo le pertenece al Creador. El esposo cuando hace con el ejemplo que le agradece a la esposa por que le planchó la camisa, por el desayuno, y también le agradece a Dios por lo mismo, ¿sí? O la esposa le agradece al esposo porque le ayudó con, no sé, a lavar la loza también, y le agradece a Dios, pues está generando ese concepto en el hijo. Pero fíjense que aquí hay dos cosas, agradecerle a la persona y agradecerle a Dios. Siempre a los dos, al instrumento de Dios y a Dios que mueve el instrumento. Cada uno debe esforzarse por conseguir alegría, ¿sí? Lo cual se considera semejante a reconstruir el templo, ¿sí? Dar lo necesario a los hijos en este componente del agradecimiento y la alegría es algo que los va a fortalecer en sus bases emocionales, en sus bases espirituales, en su carácter, en su ser, ¿sí? Nosotros tenemos que ser claros en que la palabra necesario tiene que empezar a tener importancia cuando de darle a los hijos se trata. ¿Por qué? Porque últimamente los papás, y me incluyo, buscamos satisfacer al hijo en todo. ¿Y piden algo? Sí, claro. ¿Y piden algo más? Y sí, claro. Y pidieron 10 cosas para Navidad y yo busco dar las 10 cosas. O sea, casi que estoy olvidándome de este concepto de necesario. Los sabios dicen que la pobreza es la condición óptima para educar a los hijos. Imagínense. ¿Por qué? Porque cuando los educamos, los niños que se educan en la pobreza reciben más cosas de espirituales que cosas materiales. Los niños que se crían en la pobreza, como los papás no pueden darle el regalo, pues ellos lo que van a darles más amor, van a esforzarse porque se sientan bien, van a esforzarse por abrazarlo. Y miren la ironía, nosotros decimos, pobrecitos los pobres, que no le dan a los niños el carro que querían, pobrecitos que no le dan, y es al revés, yo. Los pobres podrían decir, pobrecitos los ricos, que solamente le dan a los hijos los carros, los juguetes, los Xbox, y no le dan el amor, porque es que el amor es lo más importante. El amor, el afecto. Nosotros debemos infundir humildad en los hijos. Y cuando nosotros le damos de todo, no estamos infundiendo humildad en los hijos. Inclusive estamos quitando
el concepto del agradecimiento, porque ellos empiezan a considerar que todo, ellos tienen el derecho a todo, y que todo lo que digan, pues ellos tienen el derecho a recibirlo solamente por ser hijos, ¿sí? Y acuérdense que el dinero es una de las cosas que más despierta el orgullo de las personas. Y al yo dotar a mis hijos de cosas y cosas y cosas y cosas, lo que estoy haciendo es dotándolo de cosas que le van a despertar el orgullo, el ser orgulloso. Y acuérdense que en la palabra, en Jeremías 9:23 dice, así ha dicho Yahvé, no se enorgullezca el sabio de su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente de su valentía. Y aquí la última parte es la que quería resaltar. Ni se enorgullezca el rico de su riqueza. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ser orgulloso y a creer que todo me pertenece, estoy quitándole el verdadero rol a Dios, y es que Él es el proveedor, Él es el que lo tiene todo, Él es el dueño de todo, yo no soy dueño de nada. Y entonces, ¿qué pasa? Mi humildad no va a crecer, la humildad de mis hijos no va a crecer. Y lo peor, yo no voy a sentirme satisfecho constantemente, sino mi satisfacción va a ser unas satisfacciones parciales. Puede ser así como una ola. Satisfecho porque lo tengo, pero al momentico más adelante baja. Y ya no estoy satisfecho porque ahora puse mis ojos en la siguiente meta. Y así pasa con los hijos. Una vez yo me pongo a ver que uno se esfuerza por conseguirle unos regalos que pidieron, que me ha dicho, uno, Dios mío, tiene que recorrer los almacenes y se agotan porque todos los papás estamos en las mismas, y uno lo da al niño y pues el chico duró una semana o 15 días con el tema, y después de los 15 días, nada que ver con eso. Y uno pasa los años y eso por ahí arrinconado en el mismo rincón. Entonces, pues yo estoy ahí despertándole a él más el orgullo y la insatisfacción y el desagradecimiento. Yo tengo que esforzarme en también buscar cómo la cualidad de la satisfacción sea una que se construya en los hijos, ¿sí? No debe diferenciar o sea, nosotros tenemos algo que estamos entendiendo que es lo principal y lo secundario. Lo principal es el afecto, es la paz, es la alegría, es el amor. Eso es lo principal. Lo secundario es el carro, el celular, la maleta, el videojuego. Eso es lo secundario. Ahora, no saber diferenciar entre lo principal y lo secundario produce una distorsión muy grave a largo plazo, pero muy grande, ¿sí? No va a haber satisfacción para nada. No va a haber satisfacción. Nosotros estamos generando una distorsión en los hijos a nivel de satisfacción, porque no les enseñamos a hacer esa diferenciación. Recibirlo todo fácilmente hace que no se sienta satisfecho porque no se esforzó. Cuando uno no se esfuerza por conseguir las cosas, cuando no tuve que confiar inclusive en que hay un Dios que me las da, pues esto es un tema que es crítico. Hay dos conceptos básicos para valorar a Dios, para valorar al Creador. Y uno es cuando se tiene la claridad, cuando se sabe que en el mundo no se consigue nada sin esfuerzo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que aquí en este mundo nosotros conseguimos las cosas con esfuerzo, tenemos que esforzarnos, ¿sí? Y eso tenemos que hacerlo ver en nuestros hijos. Ellos tienen que ver que yo me estoy esforzando para darle un regalo, que él se note o sea, que lo vea. Y lo segundo es que nosotros debemos agradecer por cada cosa que recibimos. Nosotros debemos agradecer porque pude darle ese regalo a mi hijo. Y los niños tienen que ver eso. Cuando el niño quiere algo, debe hacer algo a cambio por eso que quiere. ¿Sí? Eso es parte de la educación de estos dos conceptos. Papi, quiero el juego. No, claro, mi amor, ni más faltaba. Y cuéntame cómo vas a esforzarte. Y las notas, o el colegio, o si no es eso, qué versículos te vas a aprender de la palabra, o qué vamos a hacer en la casa, cuánto tiempo va. Eso es muy importante porque él va a ver que se requiere un esfuerzo. Y cuando lo logre, debemos lograr que le agradezca al Creador, porque lo logró gracias al Creador.
Siempre, además, debemos cuidar las cosas que tenemos, ¿sí? Es más, así tengamos dinero y los papás tenemos que también dar ese ejemplo que nosotros tenemos varias cosas y así podamos comprar cosas similares, nosotros tenemos que cuidarlas, ¿sí? Es necesario prestar mucha atención y no despreciar nada de lo que tenemos. Si lo tenemos, verdaderamente tiene que ser algo que para ti sea importante. ¿Qué estamos comprando? ¿Qué estamos consiguiendo para nosotros que a veces lo tratamos de la misma forma como los hijos tratan ese juguete que tú le regalas? Algo que tú compraste y lo desechaste y lo dejaste ahí. Eso es lo que tus hijos están viendo. Nosotros tenemos que esforzarnos en tener una riqueza santa. Y este término me pareció muy bonito, riqueza santa. Una riqueza santa es cuando una persona es cuidadoso con lo que tiene, ¿sí? Cuando muestra su humildad, ¿sí? O sea, él dice que la riqueza es una herramienta, pero la humildad es la herramienta que él tiene para conseguir esa riqueza santa que tiene, ¿sí? Eh, una riqueza santa es como tener mucho dinero, pero no se siente orgulloso ni importante. O sea, yo tengo millones de dólares, pero yo no me siento así como, ay, no, chacho. Sí, ni me siento, no, es que yo soy una persona distinguida. No, eso no es una riqueza santa. Cuando yo no me siento así, ahí sí hay una riqueza santa. Nosotros tenemos que lograr cuando tenemos una riqueza santa, y aquí hay una paradoja que es difícil pues comprender, pero básicamente es que si no nos sentimos pobres, no tenemos una riqueza santa. Y es que sentirse pobre no es esa mentalidad de pobre, para que no la malinterpretamos, sino que se es pobre porque se sabe que todo es de Dios. O sea, nada es mío al final. Y si nada es mío, pues obviamente tengo ese sentimiento de que todo esto pues no es mío, es todo de Dios. Una riqueza santa tampoco es ser avaro, ¿no? Tampoco es ser tacaño. No, 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 no. Una riqueza santa también es al contrario, cuando se trata de dar caridad, cuando se trata de ayudar a otros, pues no se retiene el dinero, sino que lo reparte como es debido. Eso demuestra que se es digno de recibir todo ese dinero que tiene, toda esa riqueza. ¿Mm? Para estos que manejan el dinero así, no representan el dinero ningún peligro, con todas estas características, ¿sí? Porque no se ciegan, no lo utilizan de acuerdo a su propia voluntad, sino que lo utilizan de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no alabarse es una característica clave. Acuérdate que la palabra que no te alabe tu propia boca, porque ahí estás tú mostrando una característica de papá que le estás transmitiendo a tus hijos. Y entonces cuando ellos tengan cosas, pues ellos van a replicar lo que están viendo en ti como padre. Entonces fíjense cómo esto nos está ayudando a crecer a partir del esfuerzo por la educación en nuestros hijos. Y otra cosa importante es cuando se tienen más de 2 hijos. Porque nosotros, cuando tiene un hijo, pues es a veces hasta fácil, pero cuando se tienen 2 hijos, empieza un componente aquí a tener que ponérsele atención y son los celos entre ellos mismos. Y por regular los celos es de el mayor al menor, ¿sí? Porque pues el mayor, cuando nació y fue hijo único, yo por ejemplo fui hijo único 8 años, ese hijo único piensa que todo es para él, y la atención es para él, y todo es para él. Y llegó el hijo del segundo y como que todo cambia y ya no era para él, y ahora la atención no es solo para mí, y las cosas no son solo para mí. Entonces empieza a generarse un celo. Y eso es bíblico, o sea, en la palabra también lo vimos. Acuérdense de Caín y Abel. Caín era el mayor y Abel el menor. ¿Y qué pasó? Todos sabemos el final de la historia. Sin embargo, también tenemos un ejemplo muy bonito de Moisés y Aarón. Entre esos 2 hermanos no hubo celos. Inclusive Aarón era el mayor y Moisés era el menor. Y fíjense
que Dios le dio el liderazgo a Moisés y Aarón lo puso como el vocero de Moisés, o sea, lo puso a ayudarle. Sin embargo, Aarón no tuvo celos de Moisés. Y no tuvo celos de Moisés porque él era muy creyente en Dios y él sabía esa conexión y la importancia de saber de que nada dependía de él, de que todo estaba en control de Dios. Y aquí la palabra, cuando vemos esos ejemplos, nos da claves a nosotros para lograr evitar esos celos entre nuestros hijos. Para que no haya celos entre los hijos, debe formarse en el hijo mayor principalmente, porque acuérdense que la tendencia es que el hijo mayor tenga los celos. El hijo menor por lo regular no tiene celos, porque cuando él nace, pues él ya nace y él ve natural que había un hijo mayor, un otro hijo y que tiene que compartir y que, o sea, para él es muy natural que es dos, pero al hijo mayor hay que ponerse atención, ¿sí? Entonces debe formarse en este hijo mayor un concepto y es que nada le pertenece. Hijo, nada te pertenece a ti. Todo lo que yo te doy no es tuyo, es de Dios. Y Él ha querido proveerlo a través de mí. Entonces nada te pertenece. El único dueño es el creador, Él es el dueño de todo. Y otro concepto muy importante, si tenemos estos dos claros, es que debemos estar agradecidos con lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que decirle al niño. Tú tienes que estar es muy agradecido con lo que tienes. Es la única forma de que empecemos a mitigar esos celos entre los hermanos. El hombre entonces nació para esforzarse, ¿sí? Y el esfuerzo principal debe ser corregir sus propias cualidades y lograr un auténtico arrepentimiento. Dicen los sabios que si te esfuerzas y lo logras, puedes creerlo. Pero si no te esfuerzas y lo logras, no lo creas. Entonces fíjense cómo aquí hoy nos han mostrado cosas hermosas en diferentes aspectos de nuestro ser. Porque en este proceso de educación para nuestros hijos, nos estamos dando cuenta que el componente más importante es educarnos nosotros mismos como padres. Es identificar esos tips que de pronto nuestros padres no identificaron y por tal motivo nos entregaron a nosotros y hoy nosotros estamos entregándoselos a nuestros hijos. No sigamos pasando ese bastón y no hagamos que nuestros hijos se lo pasen a sus hijos. Frenemos, paremos, identifiquemos, veamos qué necesitamos cambiar. Esta enseñanza y este aprendizaje que Dios está permitiendo que hoy estudiemos nosotros, yo lo agradezco en el alma. Yo le decía, gracias Dios, gracias porque tú me estás permitiendo identificar cosas que debo mejorar, ¿sí? Ese es mi propósito en este mundo. Yo nací para eso realmente. Yo nací para esforzarme, ¿sí? Yo nací para corregir esas cualidades porque pues al final Dios permitió que de pronto se construyeran malas cualidades en mí a partir de mis padres o de otras personas que me rodearon. Pero lo más bonito es que también tengo hoy la oportunidad de corregir, de arrepentirme auténticamente, y un arrepentimiento auténtico es cambiar. O sea, se debe notar ese cambio. Entonces, no dejemos de esforzarnos, esforcémonos, esforcémonos y esforcémonos. Paz, alegría, agradecimiento, satisfacción, son cosas que nosotros como padres debemos impregnar en nuestra alma día a día. Debemos esforzarnos muchísimo para lograrlo, muchísimo para lograrlo. Y de esta forma vamos a ver cómo eso va a educar a nuestros hijos y va a construir en ellos fundamentos que los va a volver rocas, que los va a volver impermeables a la maldad, que van a ver cómo lo que tú estás haciendo es lo que ellos quieren practicar, es por lo que ellos quieren esforzarse. Muchas gracias por sacar este tiempo para compartir la enseñanza. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar a crecer como padre y a esforzarte para que eso que tú
quieres cambiar hoy, logres que tus hijos lo cambien rápidamente. Nos vemos en la próxima clase, dentro de 8 días, con unos temas también muy interesantes en los cuales seguiremos aprendiendo sobre la educación. Educación con amor. Muchas gracias.